Me dicen que estamos contactados con el expresidente de la derrama magisterial, el profesor Pablo Elío Caña. Lo hemos convocado, hace días habíamos conversado con él, pero lo hemos convocado ahora porque ayer el jefe de Estado nos ha dicho que el 6 de abril, o sea, dentro de unos días, este lunes, cae 6, ¿no? Este lunes, el día 6 de abril, se reanudan las actividades escolares. Claro, pero se ha encargado de decir, pero de manera virtual. Y entonces allí me acordé que el profesor Pablo Elío Caña le dijo a UCI Televisión hace algunos días que apenas un 38% del alumnado nacional tiene, digamos, o cuenta con los elementos para recibir una enseñanza virtual. A ver, cuéntenos, profesor, ¿qué impresión tiene del anuncio del jefe de Estado? Buenos días, Rodolfo, gracias por la invitación. Tal como habíamos comentado en días anteriores, el gobierno ya oficializó el nuevo programa de educación virtual, para el cual ha emitido un decreto ministerial número 160, con el cual prácticamente está poniendo en suspenso las normas educativas del año 2020 para poder, en un plazo de 7 días, reglamentar el proceso educativo 2020, es decir, recalendarizando, proponiendo nuevas acciones en el desarrollo educativo y además también de brindar nuevas formas y estrategias de vinculación entre la escuela y la comunidad educativa, particularmente a los niños. Bien lo decías tú y también lo había dicho el presidente, que hay una necesidad de promover lo que es el aprendizaje de nuestros niños en esta etapa bastante difícil, pero una manera más asequible en esta etapa podría ser a través de una educación a distancia que combina 3 cosas o 3 formas de trabajo, Rodolfo. Una manera es la virtual utilizando el Internet. La segunda es a través de redes sociales que podrían ser, por ejemplo, a través del Facebook o a través del WhatsApp. Y una tercera es utilizando las mensajerías de texto. Sin embargo, ¿cuál es la alternativa para los niños, para aquellos padres, familia, que no tienen acceso a estos medios, a estas tecnologías? Que si bien es cierto, hemos dicho que solamente el 37.9% de la población de educación primaria tiene acceso a Internet, eso es en la medida que hay espacios de integración, de poder acercarse a esos servicios de Internet. Pero un alto porcentaje, que superan los 62% de la población escolar del país, no tiene esa posibilidad. Y por tanto, el maestro tiene que buscar diferentes estrategias para acercarse a ellos. Desde la entrevista anterior, hay muchas personas que desde el interior del país, desde Ucayali, desde Loreto, desde la Sierra Andina del país, se han comunicado conmigo para decirme, profesor, aquí no hay forma de ponernos en contacto con los niños, porque recuérdese, Rodolfo, los maestros también están en cuarentena, están en su domicilio, y muchos de ellos también sin posibilidad de tener Internet, no tienen servicio de Internet, y no hay forma de cómo se puedan comunicar con sus niños. Y por tanto, esta propuesta, que es un poco más llevadera en las ciudades, es bastante complicado en las zonas rurales, porque además los maestros no estarían en la posibilidad de desplazarse a los diferentes lugares donde vive el niño para poder contactarles. Por ejemplo, si quisiéramos trabajar con algunas alternativas vía mensajes de texto o alguna forma de comunicación. En otras palabras, profesor Pablo Elío Caña, ese 62% de alumnado de primaria, para hablar de primaria, pero también es otro tanto en secundaria, digamos que tienen la posibilidad de fracasar el año académico o educativo del 2020, porque no sé qué están haciendo en el gobierno, desconozco, no sé si usted maneja información, si están haciendo el esfuerzo necesario para llegar a un poco más, por lo menos, de ese 38%. Mire, el decreto supremo es bastante clara, indica que las entidades privadas usarán mecanismos de comunicación virtual y también educación a distancia para atender a sus estudiantes. Creo que para ellos es un poco más sencillo de poder acercarse a sus niños. Pero para el sector público se manifiesta que van a haber emisiones, para el sector público sí, van a haber emisiones de programas educativos a través de TV Perú para educación inicial, primaria y también secundaria, y orientan que los niños estén atentos a esos programas para que a partir de ella los maestros podamos elaborar preguntas, orientar que los niños puedan responder a esas preguntas, pero la dificultad está
cuál va a ser el medio por el cual los docentes van a comunicarse con los niños para poder ver esos programas y responder las preguntas. Pero por otro lado, decir que va a fracasar me parece que sería una palabra mayor. Creo el gobierno y también los maestros tenemos que poner de nuestra parte, y estamos poniendo de nuestra parte para en este tiempo, del 6 de abril al 4 de mayo, buscar diferentes mecanismos de contacto con nuestros niños, porque la norma también indica que en un plazo de 7 días el Ministerio de Educación emitirá una norma para establecer los procedimientos del año académico 2020 y esperamos que allí estén colocadas muchos puntos de observación que hoy estamos haciendo y otras que no aparecieron porque esta es una modalidad bastante especial y nosotros hemos dicho además que este año académico 2020 va a ser un año académico de emergencia, donde se ha roto todo aquello lo previsto en el año académico, en la propuesta de la norma inicial 2020, ha sido roto y por tanto se requiere colocar nuevas alternativas que permitan reajustar el proceso de aprendizaje, la entrega de materiales, el tema de reforzar la alimentación, el de higiene escolar, infraestructura educativa, equipamiento y tantas otras condiciones que ayudan para que el proceso educativo se desarrolle. Nos ha dicho el presidente y también el ministro de Educación, y también lo ratifica la norma, que a partir del 4 de mayo habrá un proceso de lento o paulatino de incorporación de los alumnos para que haya una educación presencial. Se está hablando, y me sugieren también mis colegas de muchos lugares, que, por ejemplo, el distanciamiento que se ha planteado podría ser atendiendo por determinadas horas a una cantidad X de alumnos. Podría ser a un 35% en 1 hora y media, otros 35%, así hasta culminar el 100% durante la semana o en todo caso durante la misma jornada. Es decir, que los 25 o 30 niños no estén necesariamente juntos con el docente en el aula, sino estén adecuadamente distanciados a fin de evitar esta proliferación de la pandemia. Sabemos, y lo hemos dicho, que el coronavirus no tiene un calendario, no vamos a terminar con estas fechas que ha puesto el Ministerio de Educación, al contrario, los problemas mayores se van a agravar y creo sus efectos estaremos viendo en mayo, junio y julio. Y esperamos que en el Perú realmente esté mejor controlado porque el gobierno y los sectores están poniendo su esfuerzo. Pero también queremos que nos comprendan que los maestros somos profesionales, somos personas, muchos padres de familia que también estamos preocupados por la familia, por los hijos, por los nietos, de tal manera que no es solamente decir, profesor, échate a andar, y bueno, en teoría podría ser fácil, pero no necesariamente tan sencillo para las familias del magisterio peruano. A mí me parece que cuando el presidente dice ayer, estamos madurando la idea de que en mayo, como dice usted, profesor, los chicos vuelvan al colegio, pero en un porcentaje no normal, sino en un 50% o menos para recibir las clases presenciales, yo pienso particularmente que es un dorar la píldora a los padres de familia, porque él dice, estamos madurando la idea. Yo la verdad pienso, de repente soy muy extremista, que las clases escolares presenciales ya están perdidas por lo menos este año 2020. Pero la pregunta que yo le quería hacer es la siguiente. Considerando que los profesores y algunos directores seguramente van a tener que enfrentar, ya no en el aula, sino de manera virtual, a través del internet, también, supongo, a través de la radio y la televisión, a los chicos, ¿van a requerir de una capacitación? ¿Ya están siendo capacitados? ¿Conoce algo de ese tema, profesor? Mire, en realidad el magisterio peruano se enfrenta a una situación novedosa que nos va a permitir, por un lado, romper paradigmas y, por otro lado, reinventarnos. De tal modo que los maestros que han tenido poca posibilidad de usar las tecnologías de la información y la comunicación y las redes sociales tendrán que verse obligados a incorporarse a ese mundo. Pero no es tan sencillo. De tal manera que el Ministerio de Educación, a través del programa Educa, está promoviendo cursos de capacitación y actualización, de manejo de redes y otras. No son suficientes, sin embargo, son alternativas que pueden ayudar a los maestros. Pero reitero, nuevamente chocamos con los mismos problemas. Muchos maestros sin posibilidad de tener internet, sin posibilidad de acceder a estos programas, ubicados en lugares distintos del país, son las que menos posibilidades tienen para actualizarse. Por eso nosotros, o al menos desde el movimiento magisterial, planteamos una educación a distancia, pero con calidad e inclusión. Es decir, empecemos por atender a los sectores más necesitados, más pobres, y hay que buscar estrategias para llegar hacia ellos. Y creo para eso tenemos que articular con el Ministerio de Salud, con MIDIS,
articular con el Ministerio de Cultura, con los gobiernos regionales y municipales, y en adelante nada será igual, Rodolfo. Tendremos que hacer grandes cambios, los mismos maestros tenemos que actualizarnos, capacitarnos, interesarnos por usar diferentes metodologías y de formas de acercamiento a nuestros padres, familia y a nuestros niños. A partir de lo que se resuelve estos problemas, las cosas tendrían que ir cambiando y ojalá sea para bien. Cuando decíamos el otro día que el porcentaje de gente o de estudiantes que tienen conectividad a Internet es bastante poco, pero empecemos por ellos, porque lo peor sería no hacerlo, mi querido Rodolfo. Muy bien, profesor, ha sido muy amable, muy gentil, muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo, muy agradecido. Ha sido el profesor Pablo Elío Ocaña, expresidente de la derrama magisterial.